Jessica Huamán, vocera de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria del Perú. ¿Qué tal, Jessica? Adelante, por favor. Te sigo en Twitter. Gracias. Igualmente. Bueno, hemos invitado a Jessica para hablar de Caliwarma, que es un tema que ha estado en agenda ya van varias semanas en que está en agenda, desde que estalló todo el escándalo de Frío Inca, que no solo se limita a lo que hablamos la última vez, que es comida de perro, sino en general es una empresa que daba conservas para el programa y que hay denuncias de padres que han encontrado excretas de rata en las conservas, latas abiertas, productos vencidos. ¿Qué más? Evidentemente este tema de la carne de caballo, pero bueno, la carne de caballo es matizable porque entiendo que los embutidos tienen carne de caballo, pero ahí no se decía que era carne de caballo, no claro, es trazable esa carne de caballo. El asunto pasaba en ese aspecto por la no información o la no clara información, sí. Exacto, pero bueno, en fin. Primera cosa que a mí me queda para entender, ¿se ha medido en algún modo el éxito de Caliwarma como programa? Es decir, corrígeme si me equivoco, pero creo que Caliwarma nace hace más o menos 10 años, aproximadamente, un poquito más. Sí, un poco más, 2012. Con Ollanta, ¿no es cierto? Así es. Con Ollanta. Entonces, uno de los programas sociales que lanza Ollanta. Entonces, en ese tiempo ya se sabe si es que Caliwarma efectivamente atiende una necesidad, en qué medida, si la atiende bien, si la atiende mal. Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Yo sigo el programa, por venir, Jessica, sus programas. Gracias. Y bueno, en este caso, mencionar que Caliwarma nació como la niña de los ojos de Ollanta, ¿no? Nació como una especie de querer alimentar a los niños y nació como una réplica de un programa que en Brasil existe ya hace muchos años, pero muy diferente, ¿no? Con cocinas en las escuelas, nutricionistas, trabajan con los agricultores, productores locales, etcétera. Sin embargo, en el Perú parece que se ha replicado de una manera como con HD y sin HD, ¿no? Es decir, en Perú, ¿cómo se está replicando? De una manera que no es la más adecuada y ya vemos lo que está pasando. Solo el día de ayer han habido otras denuncias de otros proveedores incluso. Entonces, hay que ver qué está pasando. Y básicamente, ¿qué es lo que puede estar dándose en Caliwarma? Pues esa falta de identificación de los problemas a lo largo de la cadena, no solamente de atención a los niños, sino también ligada con los productores que provea este programa. ¿Por qué? Porque no se ha medido, por ejemplo, el estado nutricional de los niños. Cuando hizo la Defensoría del Pueblo una pregunta, digamos, una especie de análisis de cómo Caliwarma estaba midiendo el estado nutricional de los niños, según lo que menciona la Defensoría, Caliwarma le dijo: yo no mido cuántos niños con desnutrición hay, cuántos niños con anemia hay. Simple y llanamente yo traigo los alimentos y ya está. Yo me baso en mi objetivo, según dicen, y el objetivo no dice estado nutricional del niño. O sea, no se basa el impacto de la política pública, que es hacer que los niños coman y dejen de estar desnutridos. ¿No se mide ese impacto? No se mide. De hecho, si ustedes ven el objetivo, en el objetivo del programa habla de contribuir a la alimentación complementaria durante la etapa escolar, pero contribuir pues lo hace cualquiera, no lo hace necesariamente un programa con tanta cantidad de presupuesto. Eso es un chiquito, ¿no? Sí. Entonces lo que está diciendo es, Caliwarma se pinta como una opción secundaria, porque hay muchos niños que solo desayunan Caliwarma, hay muchos niños que solo dependen casi de Caliwarma. Sí, sin embargo en su misión se pinta como un tema secundario, como algo complementario, sin embargo no como algo vital para el niño, que como mencionas, o sea, muchas veces el niño no tiene que comer en el día, y ese desayuno es su único aliento. Y no solamente a nivel objetivo en relación al programa, sino también a nivel de la comparación con otros países. En otros países se ve que los programas de alimentación escolar pues están con otras visiones, ¿no? Ligadas con mejorar el estado nutricional, con identificar otro tipo de problemas de salud, etcétera. Pero en el Perú, si bien es cierto se habla de una política, Caliwarma no tiene una política que la respalda. En el Perú no tenemos una ley que respalde a la alimentación escolar o en etapa escolar. Jessica, una pregunta. Ahora que tú indicabas en el inicio de tu exposición que esto es prácticamente un programa que se importó de Brasil, se entiende pues que primero se importa, luego su función primordial no era simple y llanamente la de alimentar, sino que habían además otras funciones que se han dejado de lado, como el tema de evaluar el índice de nutrición de los niños. O sea, eso no se hace realmente, o en algún momento se hizo y se dejó de hacer. Según la Defensoría, no se hace. No se hace. No se hace. De hecho, esta pregunta, digamos, o este informe que ha hecho de identificación de la
situación de evaluación de Jaliwarma menciona que no se hace. ¿Y por qué? Porque el objetivo no menciona que debería hacerse, ¿no? Si es algo complementario, se está contribuyendo, pues ¿cuál sería la necesidad de hacerlo por parte del programa? ¿Cuáles son los indicadores que medirían el éxito del programa? Pues sería el número de niños que tiene, son más de 4 millones de niños. Por otro lado, también el número de evaluaciones que brindan, etcétera. Pero creo que esos indicadores quedan muy limitados para lo que realmente es el programa. Y una consulta, Jessica, esta situación de no saber exactamente, al menos la gente no tenía de pronto conocimiento de que además de alimentar, sino también se buscaba conocimiento del índice de nutrición. Esto podría generar también que haya por así decirlo, desorden o complicación con el tema de pronto con los proveedores, porque cada vez que Caliwarma aparece como noticia, tiene que ser con respecto a noticias muy lamentables como alimento que no fue debidamente identificado con el tema, por ejemplo, de la carne equina. Luego ahora que se dice que ha habido alimento que no era para niños, sino para mascotas. Anteriormente alimento que estaba vencido. O sea, ¿por qué termina pasando esto? ¿No hay un filtro? ¿Quién debería encargarse de filtrar o en todo caso de regular debidamente cómo llega el alimento de parte de los proveedores? Sí, debería haber todo un análisis previo para que ese alimento llegue a la mesa del niño o a la escuela del niño, ¿no? De hecho, yo en algún momento he trabajado en Jaliwarma como monitor de gestión local hace muchos años, y lo que hacía básicamente era evaluar que ese alimento no llegue en mal estado al colegio. Pero a mi cargo en aquella época tenía 350 colegios, entonces ¿cómo iba a evaluar 350 colegios en un día? Era imposible. Y una de las preguntas que también nos hacemos es ¿cuántos monitores de gestión local tiene Jaliwarma para cada región del país? Porque si para uno siguen dándole 300 o más de 300 colegios, va a ser imposible que monitoree. ¿Cuántos ingenieros alimentarios pueden haber para que puedan evaluar en las plantas si ese alimento está saliendo en buen o mal estado? ¿Cuántos niños atiende Caliwarma? Más de 4 millones de niños. Más de 4 millones de niños. ¿Y qué condición hay que acreditar para que una escuela reciba Caliwarma? ¿Simplemente hay alguna condición o es solo por ser escuela? Que sea una escuela del Estado y atiende a niños en etapa preescolar, es decir, menores de 5 años, y en etapa, digamos, escolar. En secundaria entiendo que todavía no se está brindando ese alimento, pero en algunas regiones incluso no solo es el desayuno, sino raciones que parecen almuerzo. Y una pregunta, ya como nutricionista, que una conserva enlatada esté en mal estado, eso no es problema de la cadena, ¿no es cierto? Es difícilmente que una conserva enlatada se malogre en el trayecto, eso es problema de producción del enlatado. Es problema de producción porque no solamente se están hablando de contaminantes químicos que pueden ser barniz de la pintura, como se veía, digamos, en los informes, sino también contaminantes biológicos, heces de ratas. Eso ya viene de la elaboración de la producción, y también se menciona, según estos reportajes, que cuando han ido a hacer la verificación a las plantas de producción estaban totalmente contaminadas. Se menciona en el informe que habían pues malos olores, habían roedores, etcétera. Entonces ya se ve ahí. La pregunta, Jessica, y yo quisiera saberlo, es, o sea, eso viene de producción, pero ¿por qué llega a Caliwarma así? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación por la cual termina llegando estos alimentos vencidos o con heces de ratas o en estas condiciones? ¿Quién tendría en todo caso la responsabilidad de no haberse o no haber filtrado debidamente esos alimentos o no darse cuenta que esto es así? Acá habría una corresponsabilidad. ¿Ya? Porque se menciona también alguna red, digamos, de corrupción que se ha dado en 2 instancias en específico. Se habla de Digesta, que habría omitido funciones para poder verificar si es que estos productos son o no adecuados para consumo humano, y por otro lado también toda la cadena de fiscalización que debería haber internamente dentro de MIDIS. ¿Ya? No solamente Jaliwarma, sino MIDIS, porque MIDIS, recordemos, no solo atiende a escolares, atiende a ollas comunes. Sí. También brinda presupuesto para comedores populares, para personas con tuberculosis. Entonces, toda esta cadena es importante poder identificarla. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el comunicado que sacó MIDIS prácticamente le tira la pelota a Digesa. Ya. Pero recordemos que Minsa ya cambió al director de Digesa. ¿Qué ha cambiado MIDIS? Ha cambiado un director, algún viceministro. Claro. Queda también. O sea, lo único que hace MIDIS es deslindar de responsabilidad, e incluso deslindando de responsabilidad no tendría, digamos, mucho sentido esa justificación. O sea, básicamente el MIDIS dice, yo solo elijo al proveedor, el proveedor entrega, y ya después la calidad, eso tú lo evalúas de Digesa. Claro, en el comunicado
comunicado pareciera que dice eso, y también el periodista que ha hecho toda la investigación en Latina menciona justamente que tienen esa sorpresa porque han identificado una serie de denuncias que se han dado, Sí. pero la respuesta se ha dado, según lo que dice el periodista, recién cuando salió el informe periodístico. Claro, claro. Y una consulta, Jessica. Esta razón por la cual empiezan a llegar estos alimentos a un programa como Caliwarma, desde tu punto de vista, porque a mí la verdad me parece que es así, tiene que ver con el hecho de que se cree o se piensa que se está destinando este alimento de pronto a niños y como son niños sin muchos recursos, entonces no hay una debida atención. Hay ahí un tufillo de esta razón fundamental, porque da que pensar que sí, ¿no? Cada vez siguen apareciendo más y más alimentos que uno dice, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué destinarlos a los niños? Sí, acá es algo totalmente indignante lo que ha pasado, porque justamente se está jugando con la inocencia de los niños. Los niños van al colegio y consumen algo confiando que esté en buen estado, que es adecuado. Los padres dejan que sus niños consuman estos productos, y que los niños sean afectados, porque lamentablemente han habido intoxicaciones. Sí. Ya te dice mucho, y sobre todo de regiones como Puno, que tiene a más del 70% de sus niños con anemia, como Cajamarca, que tiene mayor cantidad de pobreza. Pero Caliwarma en su oferta de alimentos no toma en cuenta la anemia, por ejemplo. No dice, en esta región voy a repartir más alimentos con hierro porque acá hay más anemia. No, en absoluto. Es simplemente... Supuestamente el valor nutricional del desayuno que brinda debería tener una cantidad de hierro adecuada para poder contribuir a la prevención de la anemia. Sin embargo, ha salido un reportaje ayer de Salud con Lupa en donde menciona y compara los aportes de hierro que tienen algunos productos con lo que debería aportar, y no coincide. No coincide. No es adecuado. Entonces hay más denuncias que están saliendo, y ahora con el valor nutricional. Consulta, Chiqui. Acá una asidua, Leslie Silvera, pregunta, ¿qué cambió del Prona a Caliwarma? ¿Realmente se mejoró? ¿Es una evolución? ¿O solo fue una denominación importada de otro...? Fue como una evolución, y de hecho, yo en aquella época, cuando recién pasó a Caliwarma, empecé a trabajar en Caliwarma, y las oficinas eran las mismas oficinas de Prona en donde funcionaba Caliwarma. Entonces pareciera que hubiera sido solo una evolución, pero incluso las instalaciones eran iguales. O sea, podríamos estar hablando de estos, cuando se dice, ¿no? Lo neo, se utiliza este prefijo, y en realidad es lo mismo, solo que en un envase diferente, porque incluso entiendo, cosa muy importante, que es medir el índice de nutrición, al final no se hizo, queda en evidencia que no se importó debidamente el programa. Claro, y hasta ahora, si nosotros vamos a Brasil y vemos esa experiencia, como digo, trabajan con agricultores, directamente el alimento del agricultor va a la mesa del niño, trabajan con nutricionistas en cada colegio, a los niños identifican si tienen desnutrición, anemia o incluso sobrepeso o obesidad, si es que el desayuno contribuye o no. Entonces es todo un sistema que realmente contribuye al estado nutricional del niño, pero en Perú se ha importado de una manera que no debería ser la adecuada, y lamentablemente no se asumen errores. Siempre se dice que está en reestructuración, pero nunca llega. Y no solo queda el error en eso, sino que ahora también se le suma todo el evento de que llega alimento en mal estado, ¿no? Una chiqui, yo me tengo que ir porque los miércoles me voy temprano a las 9 a dictar, se queda con el doctor, pero una chiqui que de repente se puede quedar respondiendo es, ¿qué hay con esto de la carne de caballo? ¿Cómo interactúa la carne de caballo con demás carnes en general en la vida de todos los que comemos carne? ¿Cómo es? Porque lo que entiendo es que no es tan poco común, es decir, hay carne de caballo constantemente, pero el problema es ese caballo de dónde salió, si es trazable, si tiene una enfermedad, etcétera. ¿Cómo es eso? Sí, todo animal que se va a incluir en un producto, en este caso un producto procesado, ultraprocesado, tiene que tener el registro sanitario correspondiente, todas las certificaciones sanitarias adecuadas para comprobar que ese animal está con buena salud y por eso puede consumirse. Pero según denuncias de incluso la ex trabajadora, se mencionaría que incluso la carne pues es de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, por más que se mencione que sí, el caballo se puede incluir en diferentes por ejemplo, en los embutidos aparece, embutidos, etcétera,
en un alimento que va destinado a niños y a un programa social, sí, no necesariamente y sobre todo, Jessica, incluye. por una razón fundamental que era, hay una desinformación al respecto, o sea, ni siquiera se hizo público de conocimiento que era carne de esa procedencia, ¿no? Lo cual, cuando se trata de ocultar información es porque algo se ha pervertido y se busca, digamos, soslayar, que es lo que pasa en este asunto, ¿no? No se ha querido decir de dónde viene la carne porque probablemente no haya pasado por el registro debido. Y no solamente eso, porque de hecho en redes sociales cuando colgué en TikTok lo ligado a la carne de caballo, mucha gente me comentaba, ¿no? Me decía, pero comemos carne de caballo en embutidos, etcétera. Claro, es que acá el problema no es la carne de caballo, son las condiciones sanitarias en las cuales ese animal ha sido procesado para que llegue a esa conserva, pero por otro lado también, ¿cuál es la inocuidad de esa conserva? Se han habido heces de rata, según denuncias periodísticas, entonces no son las mejores condiciones, y por otro lado el valor nutricional. La denunciante menciona que la carne que supuestamente debería estar en esa conserva se combinaba con soya, entonces ¿qué valor nutricional realmente se le está incluyendo en la alimentación a los niños? Muy poca. ¿Por qué? Porque recordemos que estos desayunos deben tener proteínas que son necesarias para el crecimiento del niño en esta etapa. Y una consulta, Jessica, con respecto a que se ha podido identificar cuáles son los alimentos en mal estado, ¿se ha tomado algún tipo de acción contra aquellos proveedores que entregaron estos alimentos? Según lo que menciona Jaliwarma, ha paralizado la distribución de estos productos y ha retirado de los colegios en donde se encontraban estos lotes, ¿no? Pero como mencioné al inicio, están habiendo otras denuncias que se entiende que son de otros proveedores. Ayer se ha dado una denuncia de una conserva que tenía supuestamente moho, o que denuncian los escolares que tenía hongos. Entonces, ¿quién está siendo el proveedor de ese producto? Está pasando nuevamente. Y no se tiene la información, o sea, no se podría a través de la ley de transparencia solicitar la información de cuáles son esos proveedores, porque a mí realmente ya me llama poderosamente la atención que los alimentos destinados para un programa como Jaliwarma, que, a ver, digámoslo, tiene que ver con niños faltos de recursos, que como bien indicas tú, mucho del alimento que van a recibir probablemente solo venga de Jaliwarma, y que aún así se entregue este alimento, ya supondría no solo la posibilidad de que se les detenga en cuanto a su distribución, sino también que se tome algún tipo de acción penal contra los responsables, ¿no? Sí, ha sido de verdad indignante ver cómo tantos funcionarios han podido ser separados de sus cargos. ¿Por qué? Porque han estado envueltos en esta red prácticamente que atentaba contra la salud y vida de niños, porque hay que decirlo, es atentar contra la salud de niños, porque los niños han podido estar expuestos a intoxicaciones e incluso a la muerte, porque las heces de rata han podido dar infecciones gravísimas en el niño. Y tomando en consideración, además, Jessica, como indicabas, que si bien es cierto, en su origen este programa además debiera de tener no solamente el tema de la alimentación, sino un tema adicionales más como el tema de la nutrición, medir cómo se encuentran los menores, hacer un seguimiento, no se hace, y si encima se les otorga alimento que está en mal estado, al final este programa va a resultar un saludo a la bandera y realmente un perjuicio hacia esos niños, ¿no? Y eso tendría que incluso ya alcanzar ribetes de responsabilidad de tipo penal para aquellos responsables en cuanto al tema de los proveedores. Y acá también creo que es necesario que toda la ciudadanía exija respuestas a quien estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en aquella época, cuando este proveedor pudo atender al programa, y ha sido la actual presidenta. Hasta ahora no se dice nada por parte de la presidenta de esta situación. Estamos hablando de una persona que ha tenido, por decirlo menos, muy poca diligencia en un asunto tan delicado como es la alimentación de menores de edad, que hoy en día está en el poder y estamos viendo todas las cosas que se están haciendo, y que, a ver, queda en evidencia pues siempre que la señora simple y llanamente hace cosas, no hay ningún tipo de responsabilidad de su parte, y que hay todo un bagaje de antecedentes que hacen que su índice de desaprobación crezca más, ¿no? Haber estado involucrada con un tema como el que tú indicas, ya de por sí pone la figura de la presidenta en lo más bajo.
Sí, sobre todo que esto como mínimo merecería un mensaje a la nación tal cual se hizo por otras cosas como la negada cuando no le permitieron viaje, salir del país, etcétera. claro. Sí, ahí sí se hizo una conferencia de prensa, pero en este caso, cuando se trata de la salud y vida de los niños, debería hacerse una conferencia con ella sentada liderando esa conferencia, quien hoy es ministro del MIDIS, y también su vocero, que fue el director del programa en aquel momento, y dar respuestas si realmente sabían o no esta información, qué están haciendo o si están priorizando, digamos, todo tipo de acción para poder encontrar a los responsables, porque si bien es cierto, se entiende que han separado a 22 funcionarios de sus cargos, se menciona por parte del periodista que ha hecho la investigación que podrían haber más funcionarios. ¿Quiénes son esos funcionarios? ¿Quiénes son? Y una consulta, ¿hay algún colectivo o se ha hecho alguna denuncia de tipo formal? ¿Se ha emitido algún comunicado con respecto a estos eventos o simple y llanamente se está quedando a la espera pues que exista un pronunciamiento por parte del Estado, el cual probablemente nunca llegue? Lamentablemente sí, se está quedando a la espera. Solamente en este caso las ollas comunes he visto que están movilizándose, exigiendo un mayor presupuesto, pero sería ideal que otras instancias, sobre todo ciudadanas, se manifiesten frente a esta situación, porque se trata del futuro o incluso del presente del país, ¿no? Y niños, pues son millones los que atiende este programa, entonces es necesario que se pueda dar respuestas y dar soluciones inmediatas, que no sigan encontrándose productos en mal estado. Y aquí además convergen dos rubros, ¿no? Por un lado está el Estado, que no se hace responsable por estos hechos, y por otro lado también están los proveedores, que entiendo son entes privados, que han cometido o no han tenido la debida diligencia en entregar alimento en mal estado, tomando además, como bien indicaba, la importancia, no habiendo tomado la importancia y esta situación tan delicada que se trata de niños menores de edad, ¿no? De niños. Entonces, al final de cuentas siempre se habla de esta convergencia entre si el público es mejor, si el privado es mejor, pero acá vemos que los dos funcionan para mal. Sí. Si vemos que no se está tomando las medidas necesarias para garantizar un producto de calidad que se le va a brindar al fin y al cabo a niños en etapa escolar, pero preescolar también, porque recordemos que el programa alimenta también a menores de 5 años. Menores de 5 años. Entonces, es una situación bien preocupante y vuelvo a recordar, MIDIS no solamente atiende a los niños en etapa escolar, atiende también a ollas comunes. ¿Cómo están llegando esos alimentos a las ollas comunes? Sería ideal que se puedan hacer los análisis respectivos también para garantizar que tengan la calidad adecuada. Esto lo dice Jessica en sentido de que en las ollas comunes incluso debería haberle un menor filtro que en Caliwarma. Posiblemente. ¿Por qué? ¿No? Porque han habido quejas también de lideresas de ollas comunes. He visto en las redes sociales de la red de ollas comunes Lima Metropolitana que se quejaban mucho de la sangrecita, cómo les llegaba, de espuma que veían en la sangrecita. Bueno, sería ideal que se pueda hacer análisis a todos los productos que le llega a la población en estado de vulnerabilidad. Porque y estos análisis están a cargo de, es el propio Estado el que los realiza. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo se suele poder acceder a estos análisis? En este caso, el mismo Estado podría hacer de forma inopinada estos análisis para que pueda garantizar que lo que se está declarando inicialmente para sacar el registro sanitario se está cumpliendo. Claro. Y ahí juega mucho el tema de la labor de Vigesa. Sí. Y por otro lado, son empresas, al fin y al cabo también Indecopi podría... De acuerdo, y existe no a pedido, digamos, por ejemplo, en el caso de las ollas comunes, existe normalmente con una periodicidad, no sé de cuánto tiempo, una supervisión, un análisis de los alimentos entregados, o esto siempre tiene que ser a pedido de las partes involucradas? Según lo que comentan las lideresas de ollas comunes, la supervisión es para ver si ellas utilizan los productos. Pero nunca nos han comentado. Nunca la procedencia o en qué estado están. Eso no se revisa. Eso no nos han comentado. Entiendo que hay, digamos, iniciativas ciudadanas que identifican. O sea, la supervisión va en el sentido de verificar que se está utilizando todo lo que llega, que no se está, o sea, pensando que las personas involucradas podrían aprovecharse de lo que reciben, pero no se verifica si es que esos alimentos que están recibiendo están en buen estado. Según lo que manifiestan las lideresas, no. Una vez una olla común de San Juan de Lurigancho sí nos comentó que recogieron todas las latas cuando hubo una queja
Sin embargo, no les queda, digamos, claro si fueron recogidas para hacer los análisis o para simplemente desecharlas. Llevárselos y ya. Hubieron denuncias también sobre un enlatado de leche que llegaba con puntos negros, también fue descontinuado por parte de Digesa. Entonces ya han habido denuncias varias y sería ideal que también se analicen esos productos, pero además, acá estamos hablando de MIDIS. Sí. Por otro lado, las municipalidades, por ejemplo, compran alimentos para comedores populares y personas con tuberculosis. Sería ideal también que se haga el análisis. Es decir, ahora que estamos en un momento en el cual la alimentación de los más vulnerables está sobre la mesa, es el momento para poder analizar todo esto. Es muy cierto y sobre todo además expone una situación muy lamentable, ¿no? Que probablemente de parte de quienes se encarguen de adquirir estos insumos haya pues una ligereza de su parte por no verificar realmente qué es lo que están adquiriendo, y de parte de los que lo ofrecen parece que claramente no les importa a quiénes está siendo destinado, ¿no? Lo cual hace que finalmente nos pongamos en una situación entre la espada y la pared de decir: el Estado no me asiste, y cuando el privado se tiene que encargar de proveer, hace lo que quiere solamente por lucrar, que es lo que estamos viendo con estos temas de Caliwarma, ollas comunes, lo que me indicas respecto a las municipalidades. Sí, justamente la denunciante, la ex trabajadora de esta empresa, mencionaba que le comentaban a ella, ¿no?, que ella no se preocupara porque acaso son sus hijos a quien le va a llegar esos productos. O sea, desidia total de lo que realmente está brindando. ¿Qué es la gran conclusión? Pareciera que al ser niños de bajos recursos no importa qué se les dé, ¿no? No importa qué se les dé, no importa... ¿Qué es el gran problema en el país, no? No son hijos de alguien. Al final de cuentas ese es el gran problema en el país. Cuando alguien es hijo de alguien, se le trata de un modo distinto. Sí. Cuando son hijos de nadie, sin faltar el respeto a los menores, las personas involucradas, queda en evidencia pues que se puede hacer absolutamente lo que se quiere con ellos, no solamente de parte del Estado, sino también de parte incluso del privado, que tiene que proveer de estos insumos. Y recordemos algo, y es que los funcionarios públicos de nuestro país reciben el sueldo gracias a nuestros impuestos. Sí. Y ellos deberían rendir cuentas también de lo que están haciendo. Y por otro lado, estos proveedores o malos proveedores, lo que se les está pagando también es con plata del Estado, de nuestros impuestos. Sí. Y la denuncia menciona que a esta empresa se le habría pagado más de 100 millones de soles. Entonces, ¿cómo es que se va a atender de esa manera a la población más vulnerable, sabiendo que ese dinero viene de todos los peruanos? ¿Cómo es que los funcionarios no van a cumplir sus funciones adecuadas si es que se les está pagando con la plata de todos los peruanos? Indigna. Eso que indicas, Jessica, pasa mucho también porque creo que lo que se piensa es que se está haciendo caridad. Sí. Y no se está cumpliendo realmente con una obligación del Estado. Y entiendo que haya gente que piense de pronto, bueno, pero están comiendo. No, el Estado tiene que brindar alimentación correspondiente y en buen estado para esos niños que son ciudadanos y parte de este país. Así que es completamente lamentable que estemos en una situación como esta. Milu, sí, en todo caso, Jessica, ¿alguna conclusión final que te parece que puedas hacer llegar a nuestros seguidores de caso, con todo el conocimiento que tienes sobre el tema Caliwarma? Sí, bueno, lo último que has mencionado, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la alimentación adecuada. Así es. Y son dos acciones principales que tendría que realizar. Es una, garantizar que la población no pase hambre, y por lo cual existen los programas sociales, y por otro lado, dinamizar la economía para que la población pueda cubrir su alimentación por sí sola. Entonces, en ambas acciones pareciera que el Estado peruano está fallando, y es necesario que como ciudadanía también podamos movilizarnos para que este derecho a alimentación se garantice de manera adecuada. De acuerdo. Muchas gracias, Jessica.